¿Cómo están, amigos y seguidores de la página de Diario Correo Arequipa? Seguimos con estas entrevistas de cara a cara con Diario Correo, entrevistando a los candidatos que nos van a representar en la próxima Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y en esta ocasión nos está visitándonos el doctor Elías Rojas. Él está postulando por el número 4 por el partido Primero la Gente. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo. Listo, doctor, coméntenos primero, de repente, para quien no lo conozca todavía, quizás, ¿quién es Elías Rojas? Para que la gente lo conozca un poquito de repente. Bueno, yo siempre he sido una persona que ha hecho política, ¿no? Desde el Colegio Nacional de la Independencia Americana he sido dirigente estudiantil, he dirigido un club de periodismo, en la Universidad Nacional de San Agustín, por supuesto, estaba en el Centro Federado, en la Federación Universitaria, en el Tercer Estudiantil, y siempre mi compromiso ha sido con los sectores sociales, ¿no? Y siempre he participado en ese tipo de escenario de una manera muy activa y siempre tratando de contribuir con ideas. También he estado en medios de comunicación, ¿no? He trabajado en diversos medios de comunicación y al final, ya en los últimos años, he trabajado con Justiniano Pazza en su despacho y el último con el doctor Hipólito Chaña, ¿no? Justamente a usted también se le conoce, como mencionado, por participar en muchas luchas sociales también, ¿no? De repente, ¿qué sentimientos lo mueven a usted para poder, en todo caso, presentarse para diputado? Mira, una de las principales preocupaciones mías siempre ha sido, primero, de entender el movimiento social y en segundo, buscar cómo conducirlo de manera adecuada. Entonces, yo siempre he trabajado con los dirigentes para, bueno, hacer los análisis, la correlación de fuerzas y buscar evidentemente las salidas, ¿no? Entonces, yo he estado en el Arequipazo, en un medio de comunicación, y me reunía permanentemente con los dirigentes del Frente Amplio Cívico Arequipa. Posteriormente, en todas las luchas que hizo el FACA también he estado presente. Y la última, pues, que he estado en el Comité de Lucha de Arequipa, que se impulsó la jornada de luchas en el sur para defender fundamentalmente el derecho al voto y a la igualdad en el voto. No la restitución de Castillo, porque eso simplemente lo planteó un grupo muy pequeño, pero en realidad la gran mayoría lo que estaba buscando era el respeto precisamente del voto ciudadano. Doctor, coméntenos ahora, como candidato, ¿qué propuestas trae de repente que puedan ser leyes, quizás, de elegirse? Mira, hay que abordar las cosas de manera concreta. Por ejemplo, si abordamos el tema de Majes-Siguas, entonces tenemos que plantear allí una ley de cómo deben ser, por supuesto, las irrigaciones en el país. Las irrigaciones las hace el Estado, las subsidia el Estado, y deben tener como característica principal la integración de tres sectores económicos: los pequeños propietarios, que deben tener siempre el 30%, los medianos el 30%, y el 40% los grandes propietarios. Y eso implica una interrelación de economías de escala y que permite dinamizar la economía. Ahora, evidentemente es una ley que se aplicaría de aquí en adelante, pero el problema para el proyecto Majes-Siguas es un problema de discusión del contrato. Entonces, allí habría que incidir fundamentalmente en el gobierno regional, primero para que retorne el proyecto Majes-Siguas y segundo, para que se rediscuta el contenido del contrato para plantearlo dentro de este mecanismo. Más aún cuando en el caso de Arequipa siempre hemos tenido como eje principal del desarrollo la pequeña propiedad. Ese es uno, ¿no? Dos, el tema de la seguridad ciudadana. Y el tema de la seguridad ciudadana tenemos la propuesta como partido de trabajar los temas de flagrancia. Y el tema de flagrancia no solamente ver los delitos menores, sino los delitos mayores, para que de esta manera el proceso de la detención hasta que vayan a la cárcel sean procesos abreviados, muy rápidos, que permitan indudablemente las sentencias. Y esto, en la propuesta del partido, es trabajarlo directamente en las cárceles, instalar allí las unidades de flagrancia y una integración de policía, Ministerio Público y del Poder Judicial. Y en el caso de la policía estamos planteando la reforma, y allí es un tema, creo que medular, y la reforma tiene que pasar necesariamente por la meritocracia. Y si hablamos de la meritocracia, debe desaparecer la escuela de oficiales para que haya una sola escuela de policía con adecuados procesos de especialización y que permita el trabajo de la policía ir adquiriendo, por supuesto, grados superiores. Claro, doctor. Yendo en partes, por ejemplo, usted mencionó el tema de Majes-Siguas 2, ¿no? Que está ahora con el Ministerio de Desarrollo Agrario. La propuesta sería, en todo caso, crear normativas para que este proyecto de una vez se concretice, porque sigue aún paralizado.
Claro, mira, lo primero que hay que hacer es que el proyecto más que Sigües retorne al equipo, ¿no? Y esa es más que una labor de legislación o de legislar, es una labor de fiscalización y de representación. Entonces eso implica primero trabajar los temas de consenso en el equipo, ¿no? Si queremos que retorne, entonces debe retornar al equipo con el compromiso de los distintos estamentos públicos y de la sociedad civil. En segundo lugar, y eso implica, por supuesto, que en este caso el gobierno regional acuerde que retorne, y en segundo lugar una labor parlamentaria es precisamente para que el Ministerio de Agricultura, que lo conocen así, ¿no?, pueda devolver este proyecto. ¿Se puede, doctor? ¿Se podría? Claro, sí, mira, como dicen en el derecho, las cosas se deshacen como se hicieron. Y estas cosas se hizo precisamente con un convenio, y a través precisamente de un convenio retorna nuevamente al gobierno regional. Pero ¿por qué es importante que retorne? Es importante que retorne para, primero, que el gobierno regional decida las características de cómo se van a vender las parcelas, y eso lleva a una primera discusión. Van a ser 200 hectáreas, y la evidencia ha mostrado de que esas 200 hectáreas aparecieron del aire. Nunca hubo un estudio técnico para determinar el por qué se deben tener parcelas de 200 hectáreas. Entonces, lo que se está planteando es de que haya una integración vertical, ¿no?, de pequeña, mediana y gran propiedad. Entonces, y eso funciona. Mira, en el caso del equipo, históricamente nunca hemos tenido gran propiedad, siempre hemos tenido pequeña propiedad. Y eso ha permitido que tengamos una de las sociedades más equitativas, digámoslo así, más democráticas en muchos de los aspectos, y que por supuesto no genera esas divisiones, esas confrontaciones que genera por supuesto la desigualdad. Entonces eso creo que es una cosa que debemos resolver en esa vía. Y aún más porque este es un proyecto que está financiado por Arequipa, no nos olvidemos que nosotros pagamos una buena parte, y indudablemente hay un dinero público que le vamos a devolver al Estado precisamente con la venta del agua y de las tierras. Ahora, doctor, mencionó también el tema de seguridad, que también es un tema que lo tienen como partido, y de repente se ha podido tocar lo que son las leyes pro crimen, que se ha ventilado mucho durante estas últimas semanas. No, mira, por supuesto, mira, Marisol Pérez Tello, que es nuestra candidata a la presidencia, ha participado en el proceso de gestación de estas normas, siendo como en el caso de ministra de Justicia o en la condición de congresista, ¿no? Y en algunos es autor y es coautora. Pero lo interesante es de que estas normas permitían efectivamente perseguir a las bandas delincuenciales, ¿no? Las de cuello y corbata, y a las que se han profesionalizado y que se encuentran fuera del aparato, digamos, estatal. Pero lo que ha hecho este Congreso es indudablemente, al modificarlas, al derogarlas, ha permitido de que las bandas criminales tengan mayores niveles de impunidad. Es por eso de que como partido, ¿no?, una vez que Marisol Pérez Tello juramente como presidenta de la República, se va a hacer una cuestión de confianza la derogatoria de estas leyes. ¿Y por qué una cuestión de confianza? Porque si iniciamos el procedimiento normal, entonces esto nunca va a ser derogado. Y eso obliga precisamente a que todas las fuerzas políticas tengan un compromiso claro en la lucha contra la delincuencia, y tengan un compromiso claro de que se debe fortalecer el Estado para precisamente ejercer la coerción que debe hacer el Estado contra los delincuentes. Doctor, en todo caso faltarían más leyes, no sé si de repente duras o quizás de repente más complementarias, para poder reforzar la labor de la policía y el Ministerio Público. Mira, lo primero que hay que hacer en el caso de la policía, hay que trabajar el tema de la reforma. Y trabajar en el tema de la reforma implica comenzar a recuperar algunos elementos que se han perdido. Primero, no tenemos un nivel de especialización que teníamos en la policía como la tuvimos hace años, ¿no? En el caso de la policía de investigaciones, hay que comenzar a recuperar ese aspecto. Hay que recuperar los temas de inteligencia. La policía hace inteligencia, y ustedes los informes de inteligencia de la policía son absolutamente que no sirven para nada. O sea, con eso no se puede tomar decisiones, porque al final de cuentas inclusive son cuestiones que se pueden inventar, pero no es un trabajo. Y las extorsiones siguen, ¿no? Siguen, no, por supuesto, las extorsiones siguen. Entonces, eso requiere, ¿no?, de que la policía tenga un nivel de profesionalización mayor. Y ese nivel de profesionalización tiene que actuar en correspondencia a las bandas delincuenciales que sí se han profesionalizado.
Justo conversábamos ayer con un amigo parte del equipo, decía, los delincuentes hacen siempre inteligencia, ¿no? Te hacen reglaje, saben de dónde estudian tus hijos, saben dónde va a trabajar tu esposa, saben tus relaciones personales, inclusive si tienes un amante, saben absolutamente todo. Y en el caso de la policía no tenemos la posibilidad real de hacer ese tipo de investigación o ese trabajo de inteligencia que permita indudablemente trabajar las cosas. En segundo lugar, hay que atacar el tema de la territorialización, ¿no? O sea, con el ingreso de la delincuencia con la venezolana, entonces hay una disputa mucho más fuerte por territorios. Y por supuesto, ellos son mucho más agresivos en términos de la violencia criminal. Entonces, eso también requiere un mayor conocimiento por parte de la policía, sino cómo vamos a enfrentar a los delincuentes. Entonces, todo ese paquete no solamente es reforma de la policía, reforma del Ministerio Público, reforma del Poder Judicial, que son medidas a mediano plazo, pero en el corto plazo se requiere de manera inmediata trabajar los temas de flagrancia. Y en el tema de fragancia, por supuesto, trabajar allí con lo mejor que hay en la policía para iniciar este proceso de combatir con eficacia la delincuencia. Entonces, sigamos con el tema de repente ahora de salud, ¿no? Arequipa no la está pasando muy bien con el tema de salud, e incluso tenemos algunos hospitales que están retrasados, y el gobierno regional parece que no tuviera la solución inmediata, ¿no? Es muy probable que muchos de los hospitales no se terminen de construir durante esta gestión. Falta normativa, doctor, quizás para que esto se haga realidad. Faltan normativas para que haya más profesionales de la salud. Mira, en el caso de salud, aquí el responsable es Roel Sánchez. Eso hay que decirlo de manera directa. Porque hay una norma que se dio en la época de la pandemia que permitía la intervención directa del sector público, en este caso el Estado, vía el gobierno regional, para que se pueda concluir con todos los proyectos que quedaron paralizados. Esa norma nunca ha sido utilizada, siempre se ha buscado el mecanismo nuevamente de la concesión, nuevamente el mecanismo de entregar de la licitación de la obra, ¿no? O de la buena pro, pero no se ha trabajado desde la perspectiva de que el Estado asuma directamente la responsabilidad de la culminación de estos proyectos. Ahora, allí también hay que trabajar el tema, por supuesto, de la Contraloría General de la República. Si bien la Contraloría les dice, miren, aquí hay un conjunto de observaciones, pero eso no implica que paralices el proyecto, automáticamente lo paraliza. O sea, automáticamente ni los funcionarios, nadie quiere tocar absolutamente nada. Eso implica de que el rol también de la Contraloría tiene que ser mucho más proactivo en relación a los proyectos, ¿no? Y tiene que acompañar desde un inicio, no solamente el tema de estos reportes de seguimiento que hacen, donde le dicen que estás cometiendo estos errores, sino hay que decirles que si cometes estos errores ahora vas a ser sancionado. Por ejemplo, en Arequipa tenemos aquí, lo estamos viviendo ahorita, el tema de los hospitales, ¿eh? Es decir, continúo con los elefantes blancos son, claro, prácticamente, ¿no? Y la Contraloría detectó en determinados momentos de que esto estaba siendo mal hecho. Pero como no existe una normativa coercitiva que diga, un momentito, está mal hecho esto, entonces revisemos nuevamente el expediente técnico, donde has fallado y de esta manera procedamos a corregirlo. Pero no se hace, simplemente la Contraloría te dice que has cometido un error. ¿Y cuándo procede a la sanción? Cuando hacen la auditoría. Y allí retoman todas las observaciones que le hicieron en el camino. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que corregirse. Segundo lugar, tenemos que tener gobiernos regionales que sean eficientes, y eso implica, dentro del planteamiento del partido, de que hay que fortalecer las capacidades de los empleados públicos, de la burocracia. Necesitamos una burocracia eficiente. Pero lo que se ha detectado en los estudios es que nuestra burocracia es una burocracia que no tiene las capacidades suficientes para poder solucionar problemas. Se necesita meritocracia en todo caso también, ¿no? Obviamente, no, el tema de la meritocracia es importante, pero se requiere fundamentalmente capacitarlos, porque si queremos de que los gobiernos regionales asuman mayores responsabilidades, no les vamos a entregar mayores responsabilidades cuando no puedan resolver indudablemente los problemas, digamos, pequeños de hospitales que están ubicados en provincias. Entonces, si no tienen esa capacidad para resolverlas, indudablemente el proceso de descentralización fracasa, la gestión pública en el ámbito local o regional fracasa. Entonces requerimos darles un mayor conjunto de capacidades. Y esas capacidades es, por supuesto, conocimiento, establecer un nuevo sistema administrativo, o sea, un conjunto de hechos que permita de que el Estado esté cerca del ciudadano y que le resuelva los problemas, no que le compliquen la vida.
El congresista, en todo caso, o el diputado, tiene que estar más en Arequipa que en la misma ciudad de Lima, en todo caso, ¿no? Quizás. Por supuesto, mira, el tema es de que los diputados tienen una representación descentralizada. Y esa representación descentralizada implica recoger las condiciones o los intereses que tiene Arequipa para presentarlos en el Congreso. Pero presentarlos no solamente en proyectos de leyes, sino también en fiscalización y también en representación. No nos olvidemos que los congresistas tienen un poder que hay que utilizarlo de manera adecuada al servicio del ciudadano y del desarrollo. Nosotros vivimos una época, una crisis política que parece que no termina todavía, ¿no? Y en los últimos días hemos visto que ha pasado sobre la elección de un nuevo presidente. ¿Qué opina usted sobre todo lo que ha acontecido? Mira, yo he seguido de cerca el día de ayer estos hechos y es absolutamente lamentable lo que tenemos, ¿no? Para mí el pacto mafioso ha puesto nuevamente un impresentable al gobierno. ¿Ya? Este impresentable no tiene biografía, tiene prontuario, o sea, todos lo conocemos hoy, ¿no? Entonces es el perfecto representante de este pacto mafioso. Si ustedes ven el rostro, no es porque sea un adulto mayor, sino que expresa la decadencia de quienes están precisamente hoy en el poder. Entonces, pero también resulta interesante porque hay una confrontación allí entre estos bloques de la derecha, ¿no? Por un lado el porquismo y por otro lado el fujimorismo, que se están acuchillando entre ellos, y eso también permite generar un vacío importante para que surjan otras nuevas alternativas. Entonces, y esta confrontación indudablemente no es que hasta el día 18, ¿no? Estaba muerto, en horas de la mañana estaba muerto Keiko por todos los errores, por la derrota que había sufrido, y en horas de la noche el cadáver parecía más bien por el otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos en la percepción que tenemos. Y doctor, bueno, como le mencioné, el Congreso estaba desacreditado y con esto parece que está más desacreditado incluso, ¿no? Es peligroso ahora ser diputado. ¿Se puede cambiar esta realidad? Porque se hablaba mucho que la bicameralidad iba a traer incluso más corrupción de repente. Mira, primero, nuestro planteamiento es de que la bicameralidad hay que ponerla a debate. Primero, y eso implica de que el pueblo debe decidir si se requiere o no se requiere la bicameralidad. Entonces, para eso estamos proponiendo un referéndum, ¿no? Segundo, indudablemente los congresos en el Perú siempre han ido hacia el fondo, ¿no? Y al parecer no tenemos fondo en relación a los desprestigios del Congreso. Si hacemos la comparación vamos a encontrar evidentemente ello. Pero este Congreso, discúlpeme el término, pero a este Congreso hay que jalar la cadena. O sea, definitivamente hay que jalar. Este es el peor de los congresos que hemos tenido, y este Congreso hay que desaparecerlo, hay que retirarlo, hay que expectorarlo, hay que extirparlo, porque no queda indudablemente otra cosa. Pero eso también implica de que la nueva representación tenga una vocación de hacer política. Yo por eso no estoy muy de acuerdo qué es lo que vas a proponer, pero bueno, en campaña electoral hay que proponer qué vas a hacer. Pero hay que actuar en función también de la realidad política. Por ejemplo, tenemos este caso de lo que tú pues me acaba la pregunta de este impresentable que es presidente del Perú, ¿no? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que tienes que decir? O sea, ¿tienes alguna opinión que sea la voz de Arequipa, que represente los intereses de Arequipa? Eso hay que señalarlo, ¿no? Se están peleando ahorita por Chancay, entre yanquis y chinos. Los peruanos tenemos allí una voz, o sea, debemos decir qué es lo que debe corresponder. Entonces, ahí decir, por ejemplo, que tenemos derecho a defender los propios intereses de los peruanos, no de los chinos ni de Estados Unidos. Por eso es una labor del político, o sea, tiene que decirlo. Pero si no lo dice y simplemente se dedica como si fuera alcalde a hacer algunos proyectos, entonces no tiene sentido, ¿no? Ese personaje no va al Congreso, sino va a hacerse rico. Bien, duras palabras del doctor Elías Rojas, quien ha mencionado sobre, bueno, la crisis política que todavía tenemos a muy poco de las elecciones, ¿no? Doctor, sus palabras finales. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes y, por supuesto, siempre decirles de que marquen, ¿no?, el símbolo de primero la gente, lo van a identificar por el color verde y azul, ¿no? Y está escrito el primero la gente y escriban el número 4.
Muchísimas gracias, doctor. Bien, muchas gracias también a todos los espectadores, a nuestros lectores, a nuestros seguidores de la página de Facebook, que van a encontrar esta entrevista no solamente en la página de YouTube, sino también en la página de Facebook y también en lo que es la edición impresa de Diario Correo Arequipa. Nosotros retornamos en cualquier momento con más entrevistas a los diferentes candidatos que nos van a representar en el próximo Congreso de la República. Muchas gracias.